Hola, hola, ¿cómo estás? Te habla de nuevo tu maestro y servidor, el profesor Ismael. Vamos a seguir estudiando las operaciones básicas del álgebra. En esta ocasión nos toca estudiar la división algebraica. Y te comento que este tema podría ser muy amplio, por lo que se divide normalmente en tres partes. Primero, debes de comprender lo que es la división de monomios. Cuando esto esté listo, abordaremos en otro tema lo que es la división de un polinomio entre un monomio y como tercera parte de este tema abordaríamos la división de polinomios. En esta ocasión nos concentraremos en lo que es la división de monomios. Es necesario que pongas especial atención. Esta operación tiene por objeto o como finalidad, dadas dos cantidades llamadas dividendo y divisor, encontrar un resultado que se llama cociente. ¿Quién es el dividendo? El dividendo es la cantidad que se divide y el divisor es la cantidad que divide. El resultado, como ya dijimos, es el cociente. Y debo de aclararte, y tú ya lo sabes, que cuando la división no da un resultado entero, pues surge un sobrante y a ese le llamamos residuo. Muy bien. Es importante recordar que hay diferentes formas de expresar la división. Lo que nosotros estamos acostumbrados a usar en la primaria es una división en casita, como la que hemos encerrado del lado derecho, donde dentro de la casita ponemos el dividendo y fuera el divisor, y en la parte superior pondríamos el resultado o cociente. Cuando hay un residuo, queda debajo de la casita en la parte más baja. Pero cuando hablamos de álgebra no es muy común usar esta expresión, aunque ya veremos en la división entre polinomios que sí se puede usar. Lo más común en álgebra es usar la expresión de una fracción para representar una división algebraica. En ocasiones se usa también el símbolo que normalmente viene en las calculadoras, es el signo de entre, para separar a una expresión algebraica del lado izquierdo, el dividendo, y del lado derecho quedaría el divisor. Y menos común es la expresión con una diagonal, pero no deja de ser una posibilidad. Y las partes que intervienen en la división ya las mencionamos anteriormente, pero debo de aclararte que al dividendo también le podemos llamar numerador cuando está expresado en fracción, y al divisor también lo podemos llamar denominador cuando está expresada la división en fracción. Entonces tomaremos como sinónimos en esta operación la palabra numerador y dividendo, y también como sinónimos la palabra denominador y divisor. Vamos pues a explicar la división de monomios y vamos a concentrarnos pues en el ejemplo número 1. Tenemos la división del monomio 10x cuarta entre 5x al cuadrado. En la escuela anterior, en la secundaria, en la primaria, ya viste que el resultado de 10 entre 5 nos da 2. Pues eso mismo lo aplicamos en álgebra. Podemos hacer la separación de la parte numérica de esta operación, o sea, de los coeficientes, así los llamamos en álgebra, y separadamente tomar las literales y dividirlas. Eso es recomendable cuando uno inicia a aprender esta operación. Entonces, 10 entre 5, obviamente que nos da 2, tú ya lo sabes, porque el 5 cabe 2 veces en el 10. Y la parte literal quizás sea lo nuevo para ti. Entonces, concentrémonos en la parte literal. Tenemos pues aquí x a la 6 entre x al cuadrado. Es lo que contiene nuestra operación inicial. Y aquí lo retomamos, x a la 6 sobre x al cuadrado. Pero debes de recordar que x elevado a exponente 6 significa o se podría representar como x por x por x por x por x por x, 6 veces. La multiplicación de la misma cantidad 6 veces. Pues es lo que marca el exponente, 6. Y por su parte, x cuadrada lo podríamos representar como x por x, o sea, la x por sí misma 2 veces. ¿Y qué hacemos en esta ocasión para hacer esta operación
con las literales? Pues sencillamente anular. Cuando decimos que hay una X arriba y una X abajo, identificamos que son factores iguales y se dice que los anulamos. Igual tenemos otro factor común en el numerador y en el denominador y se dice que los anulamos. El resultado, pues, de dividir x a la 6 entre x al cuadrado es lo que quedó sin anular. Y tendríamos, pues, x por sí mismo 4 veces, por lo tanto, tendremos, pues, x elevado a exponente 4. Finalmente, juntamos los dos resultados en una sola expresión y tenemos, pues, que nos da como cociente 2x cuarta. Hay que aclarar que la palabra cociente es diferente a coeficiente. Mientras que coeficiente lo usábamos para indicar el número de objetos, el cociente es el resultado de la división. Seguimos pues con lo siguiente. Vamos a hacer la deducción o conclusión de que lo que se puede hacer en la división son dos pasos. Como número 1, dividir los coeficientes, o sea, los números que acompañan a la parte literal, y como segundo lugar, restar los exponentes de las literales cuando éstas sean iguales. Ya veremos un ejemplo cuando las literales no son iguales en el numerador y en el denominador. Pero antes de continuar, vamos a hacer la aclaración con esto que dijimos de usar la palabra anulación. Debo de aclararte que en realidad cuando hacemos esa supuesta anulación significa dividir. X entre X nos da como resultado 1. Y al hacer esta cancelación, también estamos dividiendo X entre X y nos da como resultado otro 1. Lo que nos quedó sin cancelar es X por sí misma 4 veces. Por lo tanto, lo ponemos. Y 1 por 1 por X cuarta me da la X cuarta que nosotros habíamos puesto como parte literal del resultado o cociente. Sí, entonces aclaramos que cuando hacemos esa cancelación, entre comillas, en realidad estamos haciendo una división de factores iguales que están en el numerador y en el denominador. Bueno, aclarado esto, pasamos las siguientes notas. Si los numeradores no tuvieran división exacta, ¿qué se hará? Pues solo se intenta reducir la fracción. Si te fijas en el ejemplo que acabamos de poner, 10 entre 5, sí tiene división exacta, nos da 2. Pero aquí hay una nota, dice, si los numeradores no tuvieran división exacta como en el anterior ejemplo, solo se intenta reducir la fracción. Lo veremos en un ejemplo posterior. La otra nota que tenemos que destacar es que si las literales que se quieren dividir no fueran iguales, solo se transcriben. Y lo veremos esto en un ejemplo posterior. Ahora sí pasamos al ejemplo número 2. Dividir el monomio 27a cuadrada b cúbica c cuarta de quinta por el monomio 3b al cuadrado c. Entonces, dividendo es el primero y el que divide sería el divisor. Bien, entonces acomodamos las cantidades. Arriba tenemos el dividendo, debajo el divisor y hacemos lo mismo que ya explicamos en el ejemplo anterior. Separamos la parte numérica, 27 tercios, y la parte literal, aquí está separada. ¿Cuánto nos da pues la división de 27 entre 3? Tú ya sabes que nos da 9. Ahora, la parte literal, si te fijas, tenemos las letras A, B, C, D y abajo tenemos BC. ¿Qué hacemos? Colocamos todas esas letras en el resultado o cociente, pero nos devolvemos un poquito a el ejemplo 1
donde queremos destacar lo siguiente. ¿Qué hicimos para sacar el exponente 4 que teníamos en el resultado? Dijimos que hacíamos una cancelación. Pues esa cancelación, sencillamente, en vez de indicarla, podemos restar los exponentes 6 menos 2. Es decir, al exponente del numerador le restamos el exponente del denominador. 6 menos 2 y sale el 4 que tenemos como exponente final, en vez de hacer lo que llamábamos cancelación. Esa pues se puede considerar una regla, pero ya entendemos, ya debemos de entender que sale de esa división que ya mencionábamos de factores iguales que nos dan 1. Muy bien, entonces aquí ya habíamos destacado la regla, restar los exponentes. Ahora sí, vamos al ejemplo 2. Colocamos todas las letras que hay tanto en el numerador, dividendo, como en el denominador, divisor, y vamos a restar exponentes. A, si te fijas, solamente está en el numerador. Entonces nos queda con el mismo exponente que tenía, o sea, cuadrado. B, arriba tenemos un 3 y abajo un 2. 3 le quito 2, nos queda 1. Y ese 1, pues ya sabemos que se puede omitir. La C, arriba tengo un 4 y abajo tengo un 5. 4 menos 5 nos da menos 1. El menos 1 es necesario indicarlo, no se puede omitir. Y la letra D solamente la tenemos en el numerador. Le pongo su exponente. Bien, entonces ese sería el cociente. 9 a cuadrada, B, C a la menos 1 y D exponente 5. Muy bien. Ahora, vamos a realizar esta misma operación con otro camino lógico. La indicación nos dice, haz el mismo ejemplo, pero descomponiendo números y literales y anulando factores iguales, que en realidad es lo que hicimos en el primer ejemplo. Bien, el 27 lo podría dividir entre 3 y me da 9, pero vamos a utilizar un artificio. 27 si lo descompongo, le saco tercia, nos da 9, el 9 le saco tercia, me da 3, y el 3 le saco tercia, me da 1. Significa que 27 lo puedo poner como 3 por 3 por 3, o 3 al cubo. 3 por 3 por 3. Ese punto en medio también significa multiplicación. La a cuadrada, ya sabemos que la podemos poner como a por a, b al cubo, c a la 4 y d a la 5. Aquí no me alcanzó el espacio porque estoy escribiendo letras muy grandes. Eso es descomponer. Descomponer números es esto, y descomponer literales pues es lo que tengo enseguida. Muy bien, me dice que me recomienda este procedimiento anular factores iguales. Ya vimos que anular en la división es hacer división de factores iguales. Muy bien, en la parte del denominador tengo 3, tengo b por sí mismo 2 veces, así me lo marca su exponente, y c por sí mismo 5 veces, así me lo marca su exponente. Y procedemos pues a hacer la supuesta cancelación. El 3 lo elimino una vez, tengo en la parte de abajo 2b y agarro 2b de arriba. Tengo abajo 5c, pero arriba solamente tengo 3, entonces anulo 3, tengo 4 en la parte superior y anulo 4 de abajo. 1, 2, 3, 4, y la d, pues no le cancelo nada porque abajo no hay. ¿Cuál es el resultado pues? Lo que quedó sin anular.
Ya sabemos que en realidad esa anulación es una división de factores iguales que nos da 1. O sea, la primera anulación es 3 entre 3 da 1, ¿sí? Pero el 1 no lo voy a poner multiplicando porque nos da lo mismo multiplicar por 1 o omitir ese 1 que estaría multiplicando. Entonces lo que nos quedó en la parte superior es el 3 dos veces, lo cual nos da 9. La A nos quedó en la parte superior dos veces. La pongo como A cuadrada. La B nos quedó una vez en la parte superior. La pongo como B. Y la C nos quedó en la parte de abajo una vez. Entonces, esto es la novedad. Si nos quedó en la parte de abajo, debo de ponerla en la parte de abajo. Muy bien. Entonces, esto sería otra forma de indicar nuestro resultado. Pero nos falta la D. La D, como ya dijimos, no hubo ninguna cancelación, ninguna anulación de factores iguales, pues la ponemos donde estaba. D. Entonces, ahí tenemos expresado el cociente de esta división de una manera equivalente a la que habíamos puesto al principio. Son expresiones que valen lo mismo, son dos resultados correctos. Muy bien, pasamos al ejemplo número 3. Vamos a dividir el monomio 3b cuadrada c cuadrada por el monomio 81a cuadrada b cúbica c cuarta de quinta. Muy bien. Te comento que es muy común que los alumnos, cuando yo les digo divide 3 entre 81, a veces hacen lo contrario, dividen 81 entre 3, y ese es un error muy común. En este caso, date cuenta de que en el numerador está el 3, en el denominador está el 81, que es una cantidad superior al 3. Entonces, 3 entre 81 no se puede dividir. Y habíamos mencionado una nota anteriormente que cuando los números no se pueden dividir, tratamos de hacer una simplificación. Entonces, da la casualidad que 3 acepta tercia y 81 también acepta tercia. O bien, pues tendríamos que hacer la factorización del 81, o sea, sacar su descomposición y darnos cuenta de que sí es divisible entre 3. Bien, entonces le saco tercia al 1, perdón, le saco tercia al 3, me da 1, le saco tercia al 81, me da 27, aquí puedo usar la calculadora, y ese un 27avo es lo que tenemos indicado acá en el resultado. Y ponemos las letras que hay, tanto en el numerador como en el denominador. Tenemos la B, la C, la D. Bueno, ya tenemos la C y la D. Entonces tendremos las letras A, B, C y D y las coloco todas en el resultado. Pero ahora vamos con los exponentes. Ya aclaramos que se restan. La B, que está arriba, tiene abajo un b al cubo. Entonces quedaría b a la 2 entre b a la 3. Nos quedaría 2 menos 3 da menos 1. En la b gana el negativo. 2 menos 3 da menos 1. La a solamente se encuentra abajo, pero podríamos suponer que arriba está a la 0. ¿Por qué lo puedo agregar sin problema? Porque a la 0 ya habíamos quedado, toda cantidad elevada a la 0 vale 1. Multiplicar por 1 no me afecta. Entonces, yo resto ese 0, menos 2, y me va a quedar menos 2, el exponente de la A. En la C, arriba tengo 2 como exponente y abajo 4. 2 menos 4 nos da menos 2. Y finalmente en la letra D, tampoco la tengo arriba. La podría agregar, ya no me queda espacio, la pongo aquí como D a la 0, no hay problema. Y abajo tengo D a la 5. Entonces D a la 0 menos 5
nos daría menos 5. Bien, y ese es el resultado que tenemos indicado aquí. A a la menos 2, B a la menos 1, C a la menos 2, D a la menos 1, a la menos 5. Y aquí date cuenta de que ya no puse dos expresiones. Los reuní todos en una sola, porque multipliqué los números o las cantidades de arriba, quedaron multiplicadas por el 1, y abajo le puedo agregar un 1 para que multipliques 27 por 1 y te da ese 27. Bien, entonces, como ya sabemos que el 1 como coeficiente se puede borrar, se puede omitir, pues aquí en el resultado simplemente ya no lo pongo y queda como resultado final o cociente esa expresión algebraica. Bien, ahora esta misma operación la vamos a hacer, pero descomponiendo números iliterales y luego anulando factores iguales. Entonces, si tú quieres descomponer el 3, no vas a poder porque es un número primo. Lo agrego. Pero el número 81 sí lo podríamos descomponer. Voy a indicarlo acá. Mitad no tiene, tercia es 27. Tercia de 27 nos da 9. Y tercia de 9 nos da 3. Y tercia de 3 nos da 1. Entonces, verificamos 3 por 3, 9. Por 3, 27 y por 3, 81. Esa sería la descomposición del 81 y ponemos abajo pues lo que nos resultó. Arriba tendríamos la B multiplicada por sí mismo dos veces, o sea, la pongo dos veces porque ya habíamos dicho que vamos a poner los descompuestos. La C también la pongo dos veces. Abajo tendríamos que poner la A dos veces porque está al cuadrado. B al cubo tres veces. La C cuatro veces. Y la D 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Y nos toca pues anular los factores que sean iguales. Tenemos que, podemos anular un 3 de arriba con un 3 de abajo. En realidad ya dijimos que 3 entre 3 nos da 1 y el 1 no se escribe. Ya olvidamos pues esos 3. ¿Qué podemos hacer con las literales? Tenemos arriba, tenemos pues el 3 cancelado. 2b de arriba con 2b de abajo. Tenemos 2c de arriba con 2c de abajo. Y si te fijas, ya no podemos hacer ninguna cancelación, puesto que en la parte del numerador ya no hay nada sin cancelar. ¿Qué nos quedó pues el resultado? Nos quedó arriba no quedó nada. Vamos a dejarlo por lo pronto así. En la parte de abajo nos quedó el 3 por sí mismo 3 veces y lo volvemos a multiplicar. 3 por 3, 9, por 3, 27. En la parte de abajo nos quedó la A por sí mismo 2 veces. La ponemos como A al cuadrado. En la parte de abajo nos quedó la B una vez. La ponemos en abajo porque nos quedó abajo. Y la C nos quedó en la parte de abajo 2 veces. Y la dejo en la parte de abajo como C cuadrada. Igualmente la D quedó sin modificar porque arriba no había. Y la volvemos a poner sencillamente como D elevado a la 5. Eso sería nuestro resultado. Pero date cuenta de que aquí tenemos algo raro. Una fracción sin nada arriba. Pues en estos casos debemos de poner un 1. Y habrá quien diga, ¿y ese 1 por qué te lo inventas? Pues no es ningún invento. Recordamos que 3 entre 3 nos dio 1 y podría ser ese. Y cada vez que cancelamos podemos tener unos multiplicando. Y ya dijimos que no tiene caso poner unos multiplicando. Entonces solamente dejo un 1 y con eso basta. Nos queda pues como resultado un 27avo, pero
con las literales en el denominador: a cuadrada, b a la 1, c al cuadrado y d a la 5. Debemos de aclarar que las dos expresiones son equivalentes, o sea, tienen el mismo valor y son válidas para expresar el resultado de esta división de monomios. Date cuenta de que la división es posible hacerla de dos maneras y nada más que hay que tener mucho cuidado en eso de las cancelaciones. Muy bien, vamos pues a concentrarnos en el ejemplo número 4. Quiero que te des cuenta de que nuestras operaciones se van modificando en algún detalle, pero todas ellas responden a un razonamiento, todas ellas responden a algo que tú ya sabías, todas responden a la misma regla, si tú así lo quieres tomar. Entonces, igual que las anteriores, esta operación tiene una parte numérica, coeficientes numéricos, y una parte literal. Y la podríamos separar, como ya recomendamos al principio, para dividirlos por partes. Entonces, 100 entre 25 sí tiene división, nos da 4. Pero aquí tenemos que dividir también sus signos. De hecho, siempre dividimos los signos, solo que en los anteriores ejemplos todos eran positivos al dividirlos y nos daba más entre más, más. En esta ocasión tenemos más entre menos y nos da menos del resultado, menos 4. Y la parte literal, pues ¿cómo salió? ¿Cómo salió x a la 6? Pues con la misma regla. Tenemos pues 100 entre 25, esto lo estoy repitiendo, nos da 4, dividiendo más entre menos. La letra que hay arriba y abajo es la x, y los exponentes se restan, como ya dijimos. A 4 le voy a restar el menos 2. Y como tú ya sabes, restar un negativo se convierte en suma. Por lo tanto, el exponente de x queda como 4 más 2, y es ese 6 que habíamos puesto en el resultado. ¿De acuerdo? Entonces, la regla que dijimos al principio, la estamos aplicando. Dividir los coeficientes, los números, y restar los exponentes de las literales iguales. Aquí es muy importante aclarar que al exponente de arriba se resta el exponente de abajo y no al contrario. Volvemos pues a nuestro ejemplo número 5. La diferencia con respecto a los anteriores es que aquí tenemos fracciones y tú ya sabes dividir fracciones. Separamos pues los números y las literales. ¿Cómo dividir 2 tercios entre 4 tercios? Aquí aplicamos la ley de la tortilla o del sándwich, como tú le quieras llamar. Multiplicando entre sí los extremos, 2 por 3 nos da 6. Los medios, 3 por 4 nos da 12. Y los exponentes se restan. Se pone la literal, la única que hay, y a 40 le quitamos 4. Por lo tanto, el exponente de la x, ¿cómo quedaría? 40 menos 4 nos da 36. Pero si tú identificas 6 doceavos, ambos se pueden dividir entre 2, o ambos se pueden dividir entre 3, o incluso ambos se pueden dividir entre 6. Y nos vamos por esa última opción. Si la identifico luego, directamente, pues simplifico de una manera más rápida. Le sacamos sexta a 6 doceavos, sexta de 6 nos da 1, sexta de 12 nos da 2, y ponemos la x elevado a exponente 36. Y ese sería nuestro resultado. Y vamos, por último, a analizar el ejemplo 6. ¿Qué hay de diferente con respecto a los anteriores? Pues una de las
de los detalles es que ahora dividimos un negativo entre otro negativo. Y como tú sabes, menos entre menos nos da más. Y el signo más podríamos borrarlo y no pasa nada. La letra de arriba es igual a la de abajo, se pone simplemente la letra y los exponentes se restan. ¿Qué crees que nos dé al hacer la resta de 12a menos 3a? Ya lo estás pensando. 12a menos 3a es el exponente que debe de quedarle a la x. X elevado a la 9a. Muy bien, entonces ya hemos presentado ejemplos muy diversos de divisiones de monomios y comenzamos desde el ejemplo más sencillo, donde teníamos coeficientes enteros y literales, donde el exponente de arriba era más grande que el de abajo, por lo cual nos iba a dar como resultado una cantidad entera, el número 2, y un exponente positivo, puesto que 4 menos 2 es fácilmente restable, nos da 2. En el ejemplo número 2, la diferencia fue que ahora teníamos varios factores, algunas literales eran comunes arriba y abajo y otras no, y vimos que se pasaban simplemente las que no eran repetidas, arriba y abajo, y no había problema para restarlas, sencillamente se agregaba la letra elevada a la 0. La novedad en el ejemplo número 2 fue que se podría hacer también la división descomponiendo factores y anulando. El ejemplo número 3 nos dimos cuenta ahora que había una división que no se puede hacer, 3 entre 81, por lo cual optamos por la simplificación de los coeficientes, sacamos tercia a ambos y llegamos a un resultado que no era entero, un 27. Y aquí el 1 se omite. También pudimos hacer ese ejemplo descomponiendo y anulando factores. Y llegamos a la conclusión de que teníamos dos expresiones que tienen el mismo valor y que son válidas como cociente de esa división. En el ejemplo número 4, la novedad fue que ahora teníamos un exponente negativo abajo y que al restarlo, por la regla, se convertía en una suma y de ahí sacábamos este exponente. Y en el ejemplo 5, la novedad fue de que ahora teníamos coeficientes fraccionarios, pero no hay problema porque tú ya sabes cómo dividir fracciones. Y ahora sí, finalmente, la novedad en el ejemplo número 6 es que ahora teníamos exponentes con letras, pero ya aclaramos de que se aplica la misma lógica, la misma regla al exponente de arriba, le resto el exponente de abajo. Y esto pues es la explicación completa de cómo se dividen monomios entre sí. Ahora te tocaría a ti ejercitar aplicando todas estas estrategias, todos estos artificios, la lógica de dividir un monomio entre otro. Harías pues ese ejercicio que está compuesto por 12 ejemplos. Muy bien, hasta aquí. Espero que se haya comprendido. Tú puedes repasar el video cuantas veces sea necesario para que hagas de manera correcta estas operaciones. Hasta luego, que estés bien.